Abrimos con una de esas frases que, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Es verdad universalmente admitida que un soltero poseedor de buena fortuna tiene que necesitar una mujer. La frase. Así arranca Orgullo y Prejuicio. Y aunque la historia nos suena a todos, hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a meternos en ella, pero a través de una mirada muy especial. La de una España de hace justo un siglo. Exacto. Porque ahí no se trata solo de, digamos, repasar la trama de Austen, que seguro que quien nos escucha la tiene más que sabida. Claro. La idea es sumergirnos en esta edición concreta. Una joyita. La de Talleres Calpe, publicada en Madrid, ojo, en 1924. 1924. Sí, de su colección universal. Y con traducción de José Jordán de Uries y Azara. Y tenemos detalles, buenísimos, como el precio original. ¿Adivinas? Ni idea. ¿Cuánto? 1,50 pesetas el tomo. Madre mía, 1,50 pesetas. Es que es increíble. Y la propia edición ya nos da pistas de cómo veían a Austen en esa época, ¿no? Totalmente. La nota introductoria, fíjate, habla de su profunda psicología. Dice que sus novelas son narraciones perfectas. Casi nada. Y menciona que Macaulay la comparó con Shakespeare. Con Shakespeare. ¡Wow! Aunque también dice algo curioso, y es que sus libros pasaron casi inadvertidos mientras vivió. Es verdad, eso lo pone. Y también menciona la admiración de Walter Scott. Cierto. Y un detallito, en esa nota fechan Orgullo y Prejuicio en 1816. ¿Ah, sí? Pero es de 1813, ¿no? Exacto. Pequeños deslices que, bueno, te sitúan en la época. Así que nuestro objetivo hoy es ver cómo respiran los personajes, esas dinámicas sociales, el orgullo, el prejuicio, pero todo filtrado por el lenguaje, por la cultura de esta traducción centenaria. A ver qué matices encontramos en ese español de 1924. Pues vengan, empecemos por el principio, por ese momento que lo desencadena todo. Llega el señor Bingley y la familia Bennet se revoluciona. La señora Bennet, en esta traducción, esa obsesión por casar a las hijas parece casi, no sé, más intensa. Es que es muy directa. El lenguaje que usa la traducción para describir su fijación, sobre todo en ese primer diálogo con el señor Bennet sobre Netherfield, Sí. la presenta sin tapujos. Una mujer con unas miras muy, muy claras y, bueno, bastante estrechas. El lenguaje refleja esa urgencia de la época, donde un buen matrimonio era para muchas la única salida. Y justo en el otro extremo, el señor Bennet. La traducción lo clava como sarcástico, distante. Me llama mucho la atención cómo define a sus hijas, sobre todo a Elizabeth. Dice, ninguna tiene mucho de recomendable, pero Isabel posee algo mayor penetración que sus hermanas. Esa palabra penetración, ¿no te suena como más intelectual, más aguda, en ese castellano de 1924? Quizá más que si hoy dijéramos inteligencia. Es una observación buenísima. Penetración aquí tiene un peso específico. Sugiere una agudeza mental, una capacidad de ver más allá, que quizás hoy se diluye un poco. Es una elección de palabra de Jordán de Uries que le da a Elizabeth, ya desde el principio, esa cualidad especial. Claro. La diferencia del resto, Jane, la más guapa, Mary, la pedante que lee librotes, me encanta librotes, Es genial, sí. Catherine, que tose sin discreción, y Lidia, la pequeña, robusta, alegre, la favorita de mamá, y ya pues loca con los oficiales. Ese contraste se dispara en el baile, claro. Llega Bingley, ve a Jane y suelta. Oh, es la criatura más bella que he visto jamás. Suena muy de época, ¿verdad? Totalmente. Criatura más bella, y baila 2 veces con ella, y entonces llega el momento cumbre del orgullo de Darcy. Cuando Bingley le dice que saque a bailar a Elizabeth. Exacto. Y la respuesta de Darcy en esta traducción es pasadera, pero no lo suficientemente hermosa para tentarme. No estoy de humor de conceder importancia a muchachas desairadas por los otros hombres. Vamos a pararnos en ese es pasadera. Uf. Hoy igual diríamos es aceptable, no está mal, pero pasadera tiene un matiz de suficiencia, de desdén. Sí, de condescendencia total. Muy efectivo y muy de un lenguaje más formal de entonces. Suena increíblemente displicente, la verdad. Y la reacción de Elizabeth, que cuenta la historia con mucho ingenio y le divierte lo ridículo. ¿Crees que la traducción capta bien esa mezcla suya de orgullo herido, pero también de inteligencia, de humor? Yo creo que sí. Ese con mucho ingenio y le divierte lo ridículo, transmiten esa capacidad suya de distanciarse,
de analizar. De no hundirse. Exacto. Aunque sus sentimientos hacia él no sean muy cordiales, como dice la traducción, su reacción no es solo visceral, es también intelectual. Mientras que la señora Bennet, claro, Ella lo suyo. a la superficie. Indignada, llamando a Darcy persona muy desagradable, feo, tan altanero y vano, sin matices. Y esta tensión entre sentimiento y cálculo se explora más con Charlotte Lucas, ¿no? Esa conversación con Elizabeth sobre Jane y Bingley es clave. Sí, cuando Charlotte dice, Juana debería extremarse siempre que pudiera para llamarle la atención. Cuando esté segura de él, entonces será ocasión de enamorarse tanto como quiera. Extremarse. Es curioso. Sí, sugiere un esfuerzo deliberado, casi una actuación, y esa frase final, será ocasión de enamorarse tanto como quiera, suena terriblemente pragmática, ¿verdad? Casi cínica en esta formulación de 1924. Muy cínica. La traducción no la suaviza, la presenta como la alternativa clara al idealismo de Elizabeth, que insiste en que su hermana no obra por cálculo. El lenguaje aquí es muy directo, pone el dilema sobre la mesa sin rodeos. Hablemos ahora de cómo evolucionan esas primeras impresiones, sobre todo la de Darcy. Al principio todos lo ven orgulloso, desagradable, pero la traducción deja alguna pista, ¿no? Se nota su interés creciente por Elizabeth. Sí, aunque es sutil al principio. Por ejemplo, cuando le comenta a Miss Bingley lo de los hermosos ojos de Elizabeth. Usa un adjetivo directo, hermosos, que ya choca con su desdén inicial. Cierto. Y más adelante se menciona su fascinación a pesar de la, y cito, inferioridad de la parentela de ella. Esa frase Inferioridad de la parentela. suena muy clasista, muy de la época. Y la traducción la pone tal cual, sin paños calientes. Subraya esa barrera social que Darcy ve y que, poco a poco, empieza a cuestionarse por dentro. Y entonces, ¡boom!, aparece Wickham y su versión de la historia. No vamos a contarla entera, pero hay algo en cómo la traducción presenta su relato que lo haga, no sé, especialmente creíble al principio. Cuando le cuenta su pena a Elizabeth, las frases sobre la supuesta injusticia de Darcy, la bondad de su padre difunto, usan un tono que busca claramente la compasión. Claro. Palabras como padrino, promesa, beneficio eclesiástico, incumplida, tienen un peso moral muy fuerte en el contexto de la época, y la traducción lo respeta. Quizá esa formalidad del lenguaje de 1924 le da incluso un aire de respetabilidad inicial a Wickham. Hasta que llega la carta de Darcy. Y ahí el contraste es brutal. ¿Cómo maneja la traducción esa revelación sobre Wickham? Lo del beneficio rechazado por 3.000 libras, la vida de ocio y disipación, el intento de fuga con Georgiana. La traducción de la carta de Darcy es muy directa, muy contundente. Usa términos como ocio y disipación, que en la época evocaban una condena moral clarísima. Ya. Y el relato del intento de fuga con Georgiana, que tenía solo 15 años, se presenta con una gravedad que busca desmontar a Wickham por completo. La elección de palabras refuerza la seriedad de las acusaciones y, claro, el shock que le provoca a Elizabeth. Y ese shock que la lleva a esa frase demoledora. La traducción recoge su exclamación. Hasta este momento, exclamó, no me había conocido a mí misma. Esa frase, con esa estructura un poco más formal, hasta este momento, y la fuerza de la exclamación, transmite bien la profundidad de su crisis. Yo creo que sí. Esa construcción, hasta este momento no me había conocido, tiene una solemnidad que subraya lo gordo que es el descubrimiento. No es un simple, pues no me conocía. No. Es una revelación total que le obliga a replantearse quién es. La traducción, con esa ligera pátina formal del 24, le da un peso dramático muy potente. Es el punto donde su prejuicio salta por los aires. La descripción del lugar en esta traducción dice: jamás había visto un sitio por el cual hubiera hecho más la naturaleza. Ese uso de sitio en lugar de lugar, ¿te dice algo? Es una pequeña joya, ¿verdad? Sitio, en este contexto suena un poquito más antiguo, quizá más señorial que lugar. Te transporta sutilmente a ese castellano de principios del 20. Sí, es verdad. Y la descripción sigue alabando la elegancia sin ostentación, comparándola con Rosings, y el pensamiento de Elizabeth. Y de este sitio, pensaba, habría podido ser dueña. Resuena con esa palabra, sitio. Pero más allá del sitio en sí, está el testimonio del ama de llaves, la señora Reynolds. Esos elogios a Darcy,
el mejor propietario y el mejor amo. Nunca en mi vida he recibido de él una palabra de enojo. Debió ser un shock para las ideas de Elizabeth. ¿Cómo suena esa alabanza en la traducción? Suena muy genuina, muy respetuosa. Las frases son claras, directas. El mejor propietario y el mejor amo es rotundo. Y una palabra de enojo, aunque sencillo, transmite una imagen de autocontrol, de buen trato. Muy potente. La traducción es efectiva aquí. Presenta este retrato inesperado de Darcy a través de una voz creíble, sin adornos. Y luego el encuentro de sorpresa con Darcy en los jardines. La traducción habla de la turbación de ambos. Y destaca la mudanza de sus modales. Mudanza es otra palabra interesante, ¿no? Hoy diríamos cambio. Sí, pero mudanza aquí sugiere algo más, ¿no crees? No solo un cambio superficial de actitud, implica una alteración en su forma de ser, en sus maneras, que Elizabeth nota al instante. Ya. Es una lección léxica muy precisa, que refleja la sorpresa de Elizabeth y el inicio de su replanteamiento. Incluso los tíos Gardiner, que estaban allí, se sorprenden por la amabilidad de Darcy y empiezan a dudar de la versión de Wickham. Y Elizabeth se ve defendiendo a Darcy, contando parte de la verdad económica. La percepción cambia gracias a esa mudanza. No podemos olvidarnos de algunos secundarios que son, cruciales, y que esta traducción retrata con mucha viveza. El señor Collins, por ejemplo. La descripción inicial es magnífica. Mezcla de orgullo y amabilidad, petulancia y modestia. Funciona esa caracterización en el español de 1924. Funciona de maravilla. Esas antítesis, orgullo y amabilidad, petulancia y modestia, capturan perfectamente lo contradictorio y ridículo que es. Sí. Y el lenguaje lleno de esos equioños cumplidos a Lady Catherine. La traducción mantiene esa pomposidad servil. Su propuesta Elizabeth, además detallando las razones prácticas, la dote, las 1000 libras al 4%, se presenta con una formalidad tan absurda que subraya lo calculador que es, lo desconectado de cualquier sentimiento. La traducción no le ahorra ni una pizca de ridiculez. ¿Y la respuesta del señor Bennet? ¡Qué momento! La traducción recoge la frase tal cual. Tu madre no te quiere ver si no te casas con Collins y yo no quiero volverte a ver si te casas con él. Conserva toda la fuerza, todo ese humor seco. Absolutamente. Y la rapidez con la que Collins, una vez rechazado, se gira hacia Charlotte Lucas. Y ella acepta. La traducción presenta la decisión de Charlotte con la misma claridad pragmática que ya habíamos visto. No la juzga directamente, pero deja claro que es una unión de pura conveniencia. Catherine de Bourgh. La traducción la describe como dominante, condescendiente, curiosa e impertinente. ¿Cómo se refleja esa impertinencia en el lenguaje que usa cuando interroga a Elizabeth en Hunsford? Pues se refleja en lo directo de sus preguntas, ¿no? Sobre la edad, sobre si tuvo institutriz, sobre las hermanas menores ya presentadas en sociedad. La traducción mantiene ese tono inquisitivo, entrometido. Pero donde realmente brilla la arrogancia y el clasismo en la traducción es en la confrontación final, en Longbourn. Cuando va a pedirle cuentas por el rumor del compromiso con Darcy. Sí. Esos argumentos sobre el compromiso tácito con su hija Anne, la inferioridad social de Elizabeth, el infame rapto de Lydia. La traducción carga las tintas ahí. Sí, utiliza un lenguaje que subraya su soberbia, su sentido del derecho. Habla de la unión como algo impropio. Resalta la mancha familiar por lo de Lydia. Y en contraste, la respuesta de Elizabeth es brillante, también en esta traducción. Cito: «Solo estoy dispuesta a proceder de la manera que, en opinión mía, convenga a mi felicidad, sin tener en cuenta a usted». ¡Qué frase! Esa frase, con esa estructura tan formal, proceder de la manera que en opinión mía convenga, suena increíblemente digna y desafiante en el contexto de 1924. Es una defensa de la autonomía personal potentísima. Y pensar que esa firmeza, irónicamente, es lo que le da esperanzas a Darcy. Pero antes de eso, claro, está el escándalo. Lydia y Wickham. ¿Cómo retrata la traducción la imprudencia de Lydia? Pues la describe con adjetivos muy claros y, bastante condenatorios para la época. Vana, ignorante, perezosa y en extremo libre. Ese en extremo libre Tiene tela. es muy significativo. En 1924 esa expresión seguro que tenía una carga negativa muy fuerte. Sugería una falta de contención, de decoro, inaceptable. La advertencia de Elizabeth a su padre usa este tono, pero él no le hace caso. Y la fuga.
La traducción transmite bien la desesperación familiar a través de las cartas de Jane, la reacción general. Pero es la intervención secreta de Darcy lo que lo cambia todo. Cuando la señora Gardiner le cuenta la verdad a Elizabeth, que Darcy pagó las deudas, más de 1000 libras, que le consiguió un empleo a Wickham, que dotó a Lydia con otras 1000 libras. ¿Cómo se narra eso? Pues se narra como un acto de generosidad y responsabilidad casi, inesperado. La traducción enfatiza la magnitud del esfuerzo económico y logístico de Darcy y plantea sus motivos, el sentido del deber por no haber expuesto antes a Wickham, pero también, como sugiere la señora Gardiner, ese otro interés, una posibilidad que la traducción deja ahí flotando con delicadeza. Y el regreso de los recién casados. La traducción describe a Lydia como lo mismo que siempre. Y su relato de la boda, mencionando a Darcy casi como un figurante, el señor Darcy podía haber hecho su papel tan bien como él mismo. Subraya su absoluta falta de conciencia. El lenguaje aquí resalta su superficialidad, su ingratitud. Exacto. Y su futuro, siempre pidiendo dinero, mudándose, confirma esa impresión de inestabilidad que la traducción ya insinuaba con lo de ser en extrema libre. Bueno, y finalmente llegamos a las reconciliaciones. Primero, Bingley y Jane. Tras el regreso de Bingley con Darcy, un poco de torpeza inicial y ¡pam!, la propuesta. ¿Hay algo destacable en cómo se describe este momento feliz en la traducción? Se describe con una calidez contenida, diría yo. La felicidad se nota, pero el lenguaje mantiene cierta compostura formal. Es interesante cómo Darcy, después, le explica a Elizabeth su papel, confesando su error anterior sobre los sentimientos de Jane. La traducción de esa confesión muestra su evolución hacia la honestidad, hacia la reparación. Y el gran momento, la segunda propuesta de Darcy. Mi afecto y mis anhelos no han variado, le dice. ¿Cómo suena esa declaración en el español de 1924? Suena sincera, profunda. Afecto y anhelos son palabras con carga emocional, y el no han variado le da una constancia casi solemne. La aceptación de Elizabeth y la conversación que tienen después, donde ambos reconocen sus errores, Darcy admitiendo la lección de humildad, Elizabeth explicando el impacto de la carta, de Pemberley, de la intervención con Lydia, se traducen manteniendo un buen equilibrio entre la emoción y la reflexión. Las reacciones familiares finales también son interesantes vistas así. El escepticismo inicial del señor Bennet. Es rico, ciertamente, pero te hará feliz. Y luego su alegría. La incredulidad y después la euforia de la señora Bennet al enterarse de la fortuna de Darcy. La traducción captura bien esos diálogos. Sí, yo creo que sí. Mantiene la esencia de cada uno. El señor Bennet con su ironía y su preocupación paternal de fondo. La señora Bennet explotando en esa efusividad que la traducción no disimula para nada. El lenguaje refleja sus personalidades y sus prioridades hasta el mismísimo final. Recapitulando un poco, entonces, esta inmersión, ¿no? En la edición de Calpe de 1924, nos ha permitido no solo recordar la genialidad de Austen, sino verla a través de un cristal lingüístico muy particular. Hemos visto cómo ciertas palabras, penetración, pasadera, sitio, mudanza, en extremo libre, no son solo sinónimos, aportan matices muy específicos de la época y de la interpretación del traductor, de Jordán de Urrieses y Azara. Exactamente. Más allá de la trama en sí, hemos podido explorar cómo el lenguaje de hace un siglo podía moldear, aunque fuera sutilmente, la percepción de los personajes, de las tensiones sociales, esa formalidad, el vocabulario específico, incluso la sintaxis. Todo contribuye a una experiencia de lectura con un sabor distinto al de las traducciones más modernas. Es como asomarse a una ventana y ver cómo se leía y se sentía Austen en la España de los años 20. Y para quien nos escucha, esta exploración invita a pensar en eso, ¿no? En cómo una obra maestra viaja en el tiempo y entre lenguas. Leer esta versión de 1924 nos recuerda que traducir no es solo cambiar palabras, es también trasladar sensibilidades, contextos. ¿Cómo percibimos hoy esas mismas presiones sociales, ese orgullo, ese prejuicio, cuando nos llegan con el lenguaje de, quizá, nuestros bisabuelos? Es una reflexión fascinante, la verdad. La relevancia de los temas de Austen sigue ahí, intacta, pero la forma en que resuenan puede cambiar al encontrarlos filtrados por una sensibilidad lingüística y cultural diferente, como la de esta edición ya centenaria. Nos hace ser conscientes de nuestra propia perspectiva histórica también.
Y para terminar, dejamos una pregunta en el aire, muy conectada con esto. Teniendo en cuenta cómo esta traducción de 1924 articula el orgullo de Darcy y el prejuicio de Elizabeth, con ese lenguaje a veces más formal, más directo, ¿nos hace percibir la transformación de alguno de ellos como más radical? ¿O quizás más abrupta que en otras lecturas? O por otro lado, pensemos en Charlotte Lucas. La manera en que esta traducción presenta su pragmatismo, con frases como «será ocasión de enamorarse tanto como quiera», la convierte en una figura más trágica, más cínica, o simplemente en un reflejo más crudo de las opciones reales para una mujer en esa sociedad, tal y como se entendía en la España de 1924. Ahí queda eso, resonando.